Bien, lo anunciado, vamos a conversar ahora con Hugo Rodríguez, que es abogado, ex diplomático y también analista político nicaragüense. Hugo, qué gusto que estés acá con nosotros en el programa. Así que vamos a conversar un poco sobre lo que está... Bueno, antes de hablar un poco de lo que está pasando, ¿no? Cuéntanos, tú eres una persona que tú eres sandinista de corazón, has sido militante sandinista, has estado en el gobierno sandinista. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Mucho gusto, buenas tardes y gracias, Francisco. Encantado de poder estar contigo y un saludo a todos los peruanos, a muchos amigos peruanos que tengo, a quienes no tengo mucho de no ver. Pero bien, mira, en realidad yo fui un combatiente de la guerrilla, pertenecía a una unidad de combate del Frente Norte Carlos Fonseca Amador desde los 17 años y fui combatiente en 2 insurrecciones y bueno, sobreviví. Luego el triunfo de la revolución, fui una de las personas que me colocaron, por decir así, en el trabajo internacional, en gran parte porque tenía una especie de formación autodidacta en materia internacional, de manera tal que recién el triunfo de la revolución, cuando trabajamos en Cancillería, me seleccionaron para estudiar Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, en Cuba, que es un instituto élite, y ahí, bueno, tuvimos la primera formación que me sirvió mucho. Vivimos en un periodo del año 80, 81, una fase en la cual estuve en Cuba y posteriormente, al regresar a Nicaragua, regresé a Cancillería a trabajar y estuve en 2 ocasiones movilizado en batallones de combate y fui jefe político de un batallón que luchó contra la Contra. También sobreviví a eso y pasé los años y luego integré directamente al trabajo diplomático. Estuve trabajando, recuerdo que mi primer contacto con Perú fue justamente como funcionario de la Cancillería, preparar el primer viaje en 1983 de Daniel Ortega, en aquel entonces, que era coordinador de la Junta de Gobierno, en una visita oficial al presidente Belaúnde Terry. Muy interesante porque definitivamente se trataba de visitar a un gobierno civil, de manera tal que eran en aquellos tiempos unos esfuerzos por tratar de vender la idea de que lo que había en Nicaragua era un intento de democracia revolucionaria que estaba siendo atacada por las políticas de Ronald Reagan. Y durante todos los años 80, en realidad, Nicaragua vivió en guerra. Y algunos años luego, en el 84, me nombraron como diplomático en Perú. Estuve en Perú varios años. En el 88 me nombraron embajador de misión especial en una misión específica a Bolivia. Y luego regresé a Nicaragua y con la experiencia que adquirí en Perú, porque estuve desarrollando actividades como observador electoral, porque me delegaban como observador electoral en algunos países. Cuando yo regresé a Nicaragua ya llevaba una experiencia sobre lo que eran los procesos electorales, todo lo que implicaba. Y cuando llegué, yo fui una de las pocas personas que visualicé la derrota del sandinismo en el 89, porque la economía estaba en el suelo por la guerra y por una serie de errores y algunos actos de corrupción que se ocultaban, porque en medio de la guerra, normalmente un gobierno autoritario, que en aquel tiempo era realmente un gobierno autoritario, pero que tenía una imagen y que representaba una esperanza todavía, porque
creo que el detalle que de una u otra manera mantienen muchos nostálgicos de aquellos tiempos es que la Revolución Sandinista significó un intento de hacer algo diferente a lo que venía pasando en Cuba. Pero yo recuerdo cuando llegué a estudiar a Cuba, llegué con mucha ilusión de una persona que tenía 19 años, 19, 20 años, y la primera impresión que me dio era ver un país que tenía como 20 años de descongelamiento. Una ciudad, La Habana es una ciudad bellísima, sin embargo, es una ciudad que no tenía, que aparecía como que hacía 20 años no le daba mantenimiento. De manera tal que la impresión emocional fue un poco contradictoria. Luego después fui teniendo una serie de experiencias. Me recuerdo que un primer choque que tuve con altos, nosotros nos relacionábamos como con altos funcionarios del gobierno cubano, y uno de mis primeros choques fue cuando en una ocasión discutíamos y yo le dije a un alto dirigente sindical de Cuba que políticos como Fidel Castro, yo le hice el comentario de que políticos como Fidel Castro, y me dijo, chico, ¿cómo se te ocurre decir Fidel Castro no es político? Fidel Castro es un revolucionario. Entonces yo me quedé impresionado porque el concepto de político que ellos tenían era que el político era una mala persona y que no se le podía llamar a Fidel un político, sino que Fidel era un revolucionario profesional. Entonces, esos esquemas de aquel tiempo de Cuba, yo definitivamente pude estar clarísimo que lo que iba a ser la revolución sandinista era absolutamente diferente a Cuba, porque se reivindicaba el pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento internacional. Sin embargo, debo confesar que tanto el no alineamiento como la economía mixta, como el pluralismo político eran cuestiones de carácter táctico, porque en el fondo lo que se escondía era un proyecto personal de Daniel Ortega de tratar de hacer de Nicaragua un régimen en donde no pudiera existir un juego democrático. Hugo, justamente Hugo, quería preguntarte sobre eso de Daniel Ortega. Tú has tenido obviamente trato personal con él, ¿no? Ya has comenzado a narrar un poco lo que tú estás viendo. ¿Cómo era él contigo o en general? ¿En qué momento tú te das cuenta que cómo se va conduciendo Nicaragua, el régimen, hacia un autoritarismo? Pues mira, yo con Daniel Ortega tuve que tratar con él en un par de oportunidades o más, o en ocasión de viajes. Sin embargo, pero no tuve que tratar, pero no mantuve una relación cercana durante mucho tiempo. Te debo confesar que realmente no me caía bien, porque yo pertenecía a otra tendencia, y entonces éramos de diferentes tendencias, de manera tal que yo no tenía una buena imagen de él. Y cuando lo conocí personalmente, después del 79, no me dio buena impresión porque no miré mucha fineza en el aspecto teórico y o sea, sentí como que me llamó la atención. Dije yo, pero ¿qué tipo más raro? ¿Quién será? No lo podía. Además, él no fue una persona muy conocida. Mejor dicho, no era nadie conocido en el 79. Se escuchaba su nombre de una u otra manera, como se escuchaba cualquier nombre de cualquier otro dirigente sandinista, pero no fue una figura, por decir así, relevante en el punto de vista de la comunicación. Y los dirigentes que yo reconocía como más relevantes eran Bayardo Arce, Tomás Borges, Henry Ruiz, particularmente, un poco Jaime Willow, que había escrito, que había sido un autor de varios libros, Luis Carrión, que había sido autor de algunos libros, hasta ahí nomás, pues. De manera tal que hay Humberto Ortega, que de luego fue más conocido porque fue una persona que era prácticamente en la tendencia de Daniel Ortega. Humberto Ortega era algo así como el jefe de la tendencia y se ganó una imagen de haber sido el estratega militar de la lucha contra la dictadura somocista. La lucha contra la dictadura somocista fue una lucha de todo un pueblo, y donde el elemento estratégico determinante que ayudó a que la chispa que encendió la pradera fue el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que era una figura
muy respetada por todo el mundo y era una figura que era tan querida que cuando fue asesinado prácticamente el pueblo se insurreccionó. Y eso fue una especie de lotería que se sacó el sandinismo para, sobre la ola que provocó el asesinato de Pedro Joaquín, montarse, y como era un grupo armado pequeño, pero era un grupo armado, mientras el resto de la oposición, y debo decir que muchas fuerzas políticas civiles jugaron un papel relevante y determinante para el triunfo de la revolución, el hecho de que el Frente Sandinista se haya beneficiado del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro lo catapultó para convertirse en una fuerza armada, en un grupo guerrillero armado cuyas dimensiones no eran así, no eran tan... el Frente Sandinista siempre fue un pequeño grupo que hasta el último momento logró captar el imaginario popular, porque cuando estás en la lucha armada y hay una revuelta social, pues eso es como un río revuelto, ¿no? De acuerdo. En cambio cuando eres un luchador cívico, como tu lucha es cívica, entonces todo tu enfoque es cívico. Claro, claro. Rechazas la violencia. Entonces claro. ahí hay un gran contraste. Y yo he vivido los dos. He vivido los dos momentos históricos. Claro, justamente y el gran momento para el sandinismo fue la toma de la asamblea, ¿no? Por Edén Pastora y su grupo, ¿no? ¿Tú cuándo rompes formalmente con el sandinismo? Mira, yo solo quería aprovechar para mencionar un detalle, que una precisión histórica que es muy importante, que incluso yo un día la discutí con Edén Pastora, que en paz descanse, porque falleció de COVID, y con quien tuve una plática bastante un poco amigo, porque él era una persona muy bromista. En realidad, el asalto, la toma del Palacio Nacional tenía dos cabezas, una cabeza política que era Dora María Tellez y otra cabeza militar que era Hugo Torres. Sin embargo, Edén Pastora, que era un viejo conocido militante del Partido Conservador, por una estrategia táctica de Humberto Ortega y de Sergio Ramírez, que era uno de los ideólogos de la tendencia insurreccional, escogieron a Edén Pastora porque Edén Pastora era conocido como un antisandinista, como un antisomocista conservador que había tenido participación en algunas acciones armadas esporádicas en algunos años. De manera que como en Somoza, la dictadura de Somoza tenía un esquema en donde habían elecciones cada periodo de 4 años, y siempre salía electo, si no él, algún títere de él, pero había un parlamento y había un pacto que se firmó en 1955 que se llamó el Pacto de los Generales, entre el general Somoza y el general Emiliano Chamorro, que luego se ratificó en 1971 para que el que ganara, solo habían dos partidos legalmente constituidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, de manera que el que ganara las elecciones se quedaba con el 60% del Parlamento y el que perdiera se quedaba con el 40%. Siempre ganaban Somoza, que era el Partido Liberal Nacionalista, de manera tal que el Partido Conservador se volvió un partido colaboracionista que tenía el 40% del Parlamento, y que con el pacto del 71 amplió ese porcentaje a los otros poderes del Estado, de manera tal que históricamente a los conservadores se le llamó conservadores zancudos, porque habían varias facciones conservadoras y los que eran antisomocistas no podían participar en las elecciones. Entonces, esa circunstancia de que solamente había dos partidos que podían participar en las elecciones fue lo que justificó políticamente que pudiera haber una lucha armada. De manera tal que... Y entonces llevar la figura de Edén Pastora a la cabeza del operativo de la toma del Palacio era tácticamente muy importante para demostrar que el Frente Sandinista era un partido que abarcaba a distintas ideologías, y que una muestra de ello es que Edén Pastora, que es conservador, encabezó el operativo al Palacio Nacional, y de manera que toda la publicidad se concentró intencionalmente sobre Edén Pastora, y Edén Pastora la aprovechó y le sacó provecho
y eso generó también un tremendo problema porque él era muy ególatra y obviamente fuera como que le dieras un caramelo a un niño y después se lo quieras quitar. Qué Un problema. interesante. No conocía esa historia, Y, pero para y nada. Era comandante objetivo, cero, famoso. el objetivo fundamental era quitarle la imagen. El Frente Sandinista era un partido marxista-leninista armado, pero la imagen que había que quitarle, que se le quería quitar era la imagen de un partido. Somoza le decía los andinos comunistas. Entonces, popularmente nosotros decíamos que el objetivo del asalto al palacio era quitarse el color, nosotros decíamos color, la imagen, quitarse el color de sandino comunista. A Edén Pastora le mortificaba que se le dijera eso o que se le recordara. Y yo una vez en tono de broma se lo dije y entonces me dio una charla como de media hora para explicarme que él era más sandinista que todos los dirigentes del Frente Sandinista. Él era muy agradable en la plática, pues. Pero qué pena que al final de su vida se plegó al régimen, ¿no? Al actual régimen. Es que también tenía esas particularidades que era muy propia de su personalidad ególatra, y obviamente una personalidad ególatra siempre el poder lo atrae. ¿Ves? Más sí. En el caso de él, que había quedado de alguna manera económicamente muy pobre porque una persona muy, muy díscola en muchos aspectos, pues. De acuerdo. Hugo, en realidad, qué interesante lo que nos has contado. Ya no nos queda tiempo para hablar de la actualidad, pero la verdad te agradezco mucho por estas cosas que nos has contado, porque creo que yo no tenía la menor idea de lo que acabas de decir, que finalmente él fue una pantalla, que Edén Pastora fue el famoso comandante cero, fue una pantalla puesta democrática, digamos, conservadora, puesta por los sandinistas. Y después se convirtió en una figura muy querida por la socialdemocracia. Claro. Y se volvió obviamente una figura muy promovida por la socialdemocracia, y eso fue lo que de una u otra manera hizo explotar la relación particularmente con los hermanos Ortega, con Humberto y Daniel y Tomás Borges, que era una especie de trío que manejaba más o menos sintonizadamente una misma lógica de pensamiento. Mira, vamos a continuar de todas maneras porque es realmente muy interesante. Eso que has dicho de Tomás Borges, él era uno de los más radicales, entiendo, ¿no? Si mal no recuerdo, Tomás Borges. Sí, era una persona que tenía un enfoque muy probablemente el que de alguna manera quería que la relación con Cuba fuera una relación casi como de hermanos gemelos. De acuerdo, ya. Y bueno, ¿y tú rompes formalmente con el sandinismo cuándo? Prácticamente cuando se produce una circunstancia en donde comenzamos a señalar que el ciclo de la dirigencia sandinista había caducado y que había que buscar cómo hacer un cambio en todos los sentidos. Surge un movimiento que se llama Por un Sandinismo que vuelva a la mayoría, y luego este enfoque planteaba la necesidad de democratizar al Frente Sandinista porque era importantísimo. ¿Cuándo fue esto? Perdón, ¿en qué año? ¿En qué año? En el 90, 1990. Ya, ok. Después de la derrota entonces, después de la derrota electoral. Sí, después de la derrota, pero ya de antes se venía gestando eso, solamente que no se podía expresar públicamente eso, sino que lo hacíamos entre grupos más de amigos, más afinidades, porque era muy peligroso expresar críticas políticas, porque ya para ese entonces había una especie de un estilo muy, muy estalinista establecido, porque el espacio se vino cerrando. El Frente Sandinista fue durante mucho tiempo un espacio donde se discutía abiertamente muchas cosas, pero no públicamente. Se discutía abiertamente en asamblea, pero no ante los medios de comunicación, porque la lógica de los medios de comunicación seguía siendo la misma lógica un poco estalinista, de no permitir el debate público. De manera tal que eso se viene gestando al final, porque se firman los acuerdos de paz, entra en conflicto, ¿por qué vamos a firmar el acuerdo de paz? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer lo otro? La firma de los acuerdos de paz de alguna manera significó para muchos sectores la derrota de la revolución, pero nadie detectaba que detrás de todo lo que había era una intención personal de Daniel Ortega de conducir todo en función de sus intereses personales. Eso ya se supo después. Ajá. Porque no se decía nada prácticamente, no había discusión
teórica Recuérdame, ni, ¿el ni acuerdo de paz se política. firmó cuándo? Recuérdame, ¿cuándo se Bueno, firmó? es que hubo varios acuerdos de paz. El acuerdo de paz de Esquipula 1, después de Esquipula 2, Ajá. y luego se firmaron los acuerdos de Zapua, que ya fue la firma entre la fuerza del ejército y la resistencia de la contra, pues. ¿Y en qué año fue ese acuerdo? Eso fue en el 1990, en marzo justamente de 1990. Ah, casi con las Antes, en elecciones. el periodo, la firma de paz, perdón, la firma de paz se da en el 88, solamente que luego hay una serie de fases en las cuales la contra no se quería desarmar, entonces se tuvo que adelantar las elecciones para crear un clima de confianza y al final de cuentas el proceso de paz se llevó como 2 años y medio hasta que cuando doña Violeta gana las elecciones y antes de entregar el poder, en los momentos casi entre que doña Violeta recibe el poder, la contra entrega las armas. Y entonces fue un proceso en el cual había que crear un clima de confianza y ese proceso de clima de confianza duró también más de un año, de manera tal que ese es un proceso muy complejo que lamentablemente no duró lo que ya a estas alturas todos los países de Centroamérica deberían estar en completa, o sea, Nicaragua es el país que se quedó en ese caso estancado por el retorno de Daniel Ortega al poder ya con un partido muy personal, su partido, un partido que gira en torno a sus intereses, porque Frente Sandinista como tal prácticamente desapareció hace como 26 años, o más de 30 años casi, y lo que hay es un partido que tiene los mismos nombres, los mismos símbolos, pero que él todo gira en torno a él y no hay por decir así, un pensamiento distinto al de su pensamiento. De manera tal que es un partido que ha perdido incluso sus estructuras, no se le conocen ya estructuras, creo que es su principal debilidad y porque a lo largo de los últimos sucesos, justamente una enorme cantidad de simpatizantes sandinistas se han retirado decepcionados porque nadie tiene posibilidad de aspirar a un cargo por interés, por iniciativa propia, porque todo tiene que ser con la bendición de Daniel Ortega. Entonces eso, lo que muchos sandinistas están viendo en estos últimos años, yo lo miré hace más de 30 años. Entonces yo comprendo muy bien ese proceso que están viviendo ellos. Hoy Daniel Ortega encabeza un partido estrecho, muy limitado, pero es un partido armado. Es un partido donde no hay diferencia entre la policía y el partido, no hay diferencia entre el Estado y el partido, de manera tal que lo que vive Nicaragua es, como me decía un amigo peruano, es una situación muy lamentable, es una calamidad, es una tragedia. Y para Pero, los nicaragüenses es una tragedia, pero porque y, tendríamos que estar viviendo en un país en paz y con democracia y prosperidad, pero desgraciadamente estamos viviendo en una situación muy difícil donde se ha aprobado una serie de leyes que han venido a institucionalizar una especie existe en Nicaragua una especie de institucionalidad dictatorial. Se han aprobado una serie de leyes y prácticamente violan abiertamente 5 tratados sobre la promoción, la protección y de los derechos humanos que están contemplados en el artículo 46 de la Constitución. Estamos hablando del Tratado de Derechos Humanos del Pacto de San José, estamos hablando de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando del Protocolo de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, de manera tal que esa especie de institucionalidad dictatorial que se ha montado choca con esos artículos de la Constitución, viola esos derechos y eso de alguna u otra manera está siendo conocido por el mundo, de manera tal que de una u otra manera lo que ocurre en Nicaragua en estos momentos ya es conocido de a nivel acuerdo. mundial. Un poco Hace algunos años no lo era. de Dime, acuerdo. perdón, ¿no te escuché? No, sí, un poco para cerrar la entrevista. Tú eres, Ortega tiene 75 años. ¿Tú eres optimista, pesimista respecto de la posibilidad de que su régimen caiga
en el corto plazo, como porque finalmente uno ve que las dictaduras cuando se quieren quedar a sangre y fuego, pues se quedan. ¿Tú cómo ves en el caso del régimen de Ortega? Bueno, mira, yo tengo la convicción y tengo la optimistamente, la, yo creo que Ortega es más inteligente que Maduro. Disculpa, perdón. Ortega es más inteligente que Maduro y creo yo que a como van las cosas, en algún momento Ortega va a tener que entrar en razón para abrir los espacios, porque a final de cuentas él es un empresario, un fuerte empresario, y que ha creado un grupo económico, que es uno de los grupos económicos más fuertes de Nicaragua, y de una u otra manera hay intereses que giran en torno a él, que necesitan que ese capital funcione, y para que funcione tiene que haber un determinado clima que favorezca a la tranquilidad, a la estabilidad, y con la experiencia que Daniel Ortega tiene, sabe que eh, puede transar una salida. Lo que pasa es que de alguna u otra manera no sabemos las contradicciones que al interno del sandinismo puedan haber y puedan frustrar esa salida. Eh, Sin embargo, la comunidad internacional, la OEA, en su última resolución prácticamente tienden un puente para que Ortega realice algunas reformas a la legislación que permita que pueda haber una salida democrática, una salida cívica, que es la salida electoral, que toda la oposición de Nicaragua es lo que busca, pero la lógica que prevalece todavía en Ortega y en el grupo que lo acompaña es una lógica militarista, y que es una lógica que de una u otra manera está obcecada. No sabemos cuánto tiempo permanecerá obcecada, pero mientras permanezca, obviamente no se va a ver la luz al final del túnel, pero yo soy optimista y espero que efectivamente pueda darse. Tengo la confianza de que la comunidad internacional, particularmente los amigos de Ortega, como por ejemplo el gobierno de Argentina, el gobierno de México, puedan jugar un papel que lo llame a la sensatez, porque de una u otra manera en América Latina, cuando hay crisis de estas magnitudes, preocupan no solamente a los Estados Unidos como potencia más planetaria, sino como a los países vecinos, y entre ellos pues a los tres países grandes como México, Brasil, Argentina, pero también, como ocurrió en los años 80, por ejemplo, el Perú jugó un papel importante formando el grupo de apoyo a contadoras, Sí. y yo de alguna manera espero que el resto de países de América Latina, entre ellos Perú, jueguen un papel para contribuir a una solución pacífica, porque es en última instancia lo que la esperanza de la comunidad internacional y la esperanza de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, De acuerdo. incluso de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, que quiere que Ortega se vaya, y que se vaya, y que una vez que se vaya el país recobre la paz y la tranquilidad para que el país siga funcionando. De acuerdo. Bien, Hugo, qué interesante todo lo que nos has contado. Efectivamente esperamos que eso sea lo que pase en Nicaragua finalmente. Vamos a ver, ¿no?, con la presión de la comunidad internacional y bueno, las luchas que hay ahí adentro. Espero que sigas en libertad, que no te vayan a arrestar. Y no, te lo tomo la palabra, porque realmente la ley por la cual están procesando a los 4 candidatos presidenciales más relevantes, y a los dirigentes más importantes de la oposición que están presos, la ley por la que lo están juzgando es una ley que pomposamente se llama Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación. Una locura. El nombre, sí. en el fondo es una ley que viola la Constitución, el artículo 46 de la Constitución, porque viola esos tratados que mencionaba, pero también es una ley que de hecho viene a criminalizar la opinión, o sea, convierte la opinión en un delito, de manera tal que el riesgo que existe hoy en día es que cualquier ciudadano que aplauda, porque dice es una ley de un solo párrafo que dice que cualquier ciudadano que
instigue las sanciones a Nicaragua y a sus ciudadanos, o de o aplauda, entre otras, o aplauda las sanciones que una potencia quiere aplicar a Nicaragua, será sancionado, será castigado con el delito como traidor a la patria, y se le aplican de 15 a 20 años de cárcel. Entonces es una locura, pues. Es una locura porque es como venir a tipificar la opinión. Claro. Algo que solamente está vigente en Corea del Norte, en Cuba, en Siria, claro, y en algunos gobiernos islámicos. Ya. Bueno, mira, Hugo, espero en todo caso lo mejor para Nicaragua, espero lo mejor también para ti personalmente en medio de estas circunstancias difíciles. Y pues nada, seguramente tendremos, ojalá que la cosa evolucione bien y la próxima vez que hablemos de buenas noticias para Nicaragua. Gracias nuevamente, Hugo. Muchas gracias, saludos, y espero que podamos hablar también. Ok, listo.